Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En Nueva York circulaban rumores, se intercambiaban susurros entre financieros y políticos, se contaban historias a medias en cenas de sociedad. Todo el mundo hablaba de un hombre al que nunca se vio realmente, pero cuya influencia se sentía en todas partes, el director general secreto. Algunos afirmaban que era el jefe de un imperio en expansión, controlando cadenas de hoteles, restaurantes y empresas discretas repartidas por todo Estados Unidos. Otros decían que empezó como un simple camarero antes de construir un imperio gracias a su extraordinaria inteligencia y fría determinación. Pero nadie conocía realmente su rostro. En sus establecimientos, siempre estaba presente, pero con una identidad diferente. Podía ser un cliente anónimo en un rincón del restaurante, un repartidor discreto o incluso un gerente de paso. Su objetivo siempre era el mismo: observar la realidad de sus negocios desde dentro, sin el artificio que su estatus de multimillonario le otorgaba. Esa noche había elegido ser encargado temporal del comedor, un puesto que le permitía ver el funcionamiento de uno de sus restaurantes más prestigiosos, La Llama Dorada, un elegante establecimiento de Manhattan. Para el personal, era simplemente un hombre estricto y elegante llamado Michael Reynolds, responsable del buen funcionamiento del departamento. No tenían ni idea de que tras ese nombre tan anodino se escondía uno de los hombres más poderosos del país. Michael Reynolds era conocido por su frialdad, sus gestos eran mesurados, su mirada penetrante. Nunca hablaba más de lo necesario. Se le describía como un hombre indescifrable, capaz de inspirar respeto y temor con un simple silencio. Pero lo que nadie sabía era que Michael no había venido esta noche solo a supervisar las cifras ni el servicio. Buscaba algo. O mejor dicho, a alguien. Había aprendido que algunos de sus empleados sufrían injusticias, humillaciones y, a veces, cosas peores. Y esa noche, mientras caminaba por el pasillo hacia la cocina, oiría una voz que cambiaría el curso de su vida. Un sollozo ahogado. Un llanto silencioso, pero lleno de dolor sincero. Michael se detuvo en seco. No era el sonido de un plato roto ni una discusión trivial. Era una tristeza desnuda, frágil y humana. Se acercó sigilosamente a la puerta batiente que daba a la cocina. Allí, en la sombra, una joven camarera, con el rostro hundido entre las manos, dejaba caer las lágrimas mientras intentaba contenerlas. Se quedó quieto, observando en silencio. Y, sin saberlo aún, ese momento iba a poner su vida patas arriba, como también la de ella. Michael Reynolds caminó por el estrecho pasillo que conducía a la parte trasera del restaurante, La Llama Dorada. El servicio estaba en su apogeo, el tintineo de las copas, las risas contenidas y el crujido de los manteles blancos resonaban en la sala. Todo parecía perfecto, como siempre. Pero Michael sabía que tras esa fachada brillante, todo restaurante escondía sombras. Siempre le habían importado las apariencias. Por eso prefería vivir en la sombra, integrándose en la vida cotidiana de sus empleados, observando sus acciones, escuchando sus conversaciones. Esa noche, vestido con su impecable traje oscuro, corbata sobria y zapatos lustrados, encarnaba el rol de gerente general, supervisando el departamento. Nadie lo veía como el multimillonario secreto que controlaba este imperio. Cuando se disponía a dirigirse a su oficina improvisada al final del pasillo, un ruido lo detuvo. Un sonido silencioso, casi ahogado por el estruendo de las cocinas. Un sollozo ahogado. Él frunció el ceño. Michael conocía ese tipo de sonido. Lo había oído una vez, en su propia infancia, marcada por la dureza y la humillación. No era el llanto de un niño caprichoso, ni la ira de un empleado frustrado. No. Era el llanto silencioso de un alma agotada. Impulsado por una corazonada, aminoró el paso y se acercó a la puerta batiente de la cocina. La empujó ligeramente para abrirla y vislumbró la escena. En un rincón, agachada tras un carrito lleno de platos, una joven temblaba. Su delantal estaba manchado de café derramado y su cabello castaño y despeinado se le escapaba del moño. Sus delgadas manos intentaban secar las lágrimas que resbalaban a su pesar. Michael se quedó quieto, con la mirada fija en ella.
Sabía que no debía intervenir demasiado rápido. A veces, las lágrimas debían respetarse. Pero tampoco podía irse como si nada hubiera pasado. A lo lejos se oyó la voz de un cocinero. Emily. Te necesitamos para la mesa 8. La joven dio un salto, se pasó las manos rápidamente por las mejillas para disimular su dolor y se levantó con dificultad. Respiró hondo, forzando una sonrisa de dolor. Pero sus ojos aún delataban su dolor. Emily Carter. Michael sabía su nombre porque conocía a todos sus empleados. Una camarera de 23 años, discreta, puntual, a menudo descrita como valiente a pesar de su frágil apariencia. Sabía que era nueva en la empresa, pero hasta esa noche no había sido consciente del peso que llevaba encima. Mientras ella pasaba junto a él, con la cabeza gacha, Michael la detuvo con un gesto. Un momento, señorita Carter. Ella se quedó paralizada, mirándolo con los ojos enrojecidos. Su voz tembló ligeramente al responder. Sí, señor Reynolds. Michael la observó un instante. Su postura, su mirada, todo indicaba una angustia que intentaba ocultar. Pero eligió sus palabras con cuidado. Pareces agotado. Tómate unos minutos antes de volver a la habitación. Emily meneó la cabeza bruscamente, como si la idea misma de reducir la velocidad le estuviera prohibida. No. Puedo continuar. No quiero perder mi lugar. Esta frase sencilla pero reveladora le llegó al corazón a Michael. ¿Por qué tenía tanto miedo de perder su trabajo? Podría haberle preguntado. Pero se contentó con una mirada mordaz, casi benévola, que contrastaba con su reputación de hombre frío. Haz lo que quieras, dijo con voz grave. Pero recuerda que veo más de lo que crees. Emily lo miró desconcertada. Entreabrió los labios como si fuera a responder, pero no le salieron las palabras. Finalmente apartó la mirada y regresó rápidamente a la habitación, dejando tras sí una pregunta que ahora ardía en la mente de Michael. Sabía que tenía que descubrir qué se escondía tras esas lágrimas. Porque, según su experiencia, este tipo de dolor siempre tenía una causa raíz. Y para Michael Reynolds, cada causa tenía una consecuencia. Emily Carter entró con paso rápido al restaurante, bandeja en mano, con una sonrisa forzada. Cada gesto era perfecto, cada palabra, cortés, pero tras su fachada profesional, su corazón latía con fuerza. Le preocupaba que alguien hubiera notado sus lágrimas, que su dolor hubiera delatado su fragilidad. Durante 3 meses, la llama dorada se había convertido en su sustento. El salario, aunque modesto, le permitía tener un techo y pagar la medicación de su hermana pequeña, Lily. Con solo 23 años, Emily cargaba con un peso que pocos habrían soportado. Su madre había fallecido 5 años antes, víctima de una enfermedad repentina. Su padre, incapaz de soportar el dolor, se sumió en el alcoholismo antes de desaparecer para siempre. Emily, aún adolescente, se vio obligada a hacerse cargo de su hermana de 8 años. Había abandonado la escuela para trabajar en cafeterías, tiendas de conveniencia, a veces incluso en 2 empleos a la vez. Hoy, Lily cumplió 13 años. Una niña vivaz, inteligente, pero frágil. Sufría una enfermedad respiratoria crónica que requería cuidados regulares y costosos. Emily luchaba a diario por conseguir el dinero que necesitaba, negándose a que su hermana careciera de nada. Pero en el restaurante su vida diaria no era fácil. El gerente, Mark Benson, un hombre de unos 40 años con una sonrisa depredadora, parecía disfrutar maliciosamente menospreciándola. Desde su llegada, la había encasillado, demasiado joven, demasiado pobre, sin la suficiente confianza. Date prisa, Carter. ¿Crees que los clientes tienen tiempo para esperar?, gritaba con regularidad, su voz cortando el aire como un látigo. Emily tomó el dinero sin responder. Sabía que Mark tenía sus preferencias, las camareras que le gustaban tenían mejores horarios, mientras que las demás, como ella, se encontraban trabajando hasta el agotamiento. Esa noche, Mark la humilló de nuevo delante de todos, culpándola por un error que no había cometido. Y fue en ese rincón de la cocina,
bajo la presión y el agotamiento, donde se derrumbó. De camino a casa esa noche, Emily tomó el metro hasta su pequeño apartamento en Brooklyn. Apretaba el bolso, asegurándose de que los pocos billetes de la propina permanecieran intactos. Cada dólar contaba. Al abrir la puerta de su apartamento, la recibió el familiar aroma a sopa caliente. Lily, sentada en el viejo sofá, la miró con una gran sonrisa a pesar de su palidez. «¿Ya estás en casa? Te estaba esperando para enseñarte mi dibujo». Emily dejó su bolso y se sentó junto a su hermana, admirando el papel de colores. Era una casa con dos figuras tomadas de la mano. «Somos nosotras», dijo Lily con orgullo. «Y verás, diseñé un jardín porque, un día me prometiste que tendríamos una casa de verdad con jardín». Emily sintió que se le empañaban los ojos. Sonrió a pesar del nudo en la garganta. «Sí, querida mía, un día lo tendremos». Pero en su interior, se preguntaba cuánto tiempo más podría aguantar. Sus deudas se acumulaban, y Mark ya amenazaba con reducirle las horas de trabajo si cometía el más mínimo error. Vivía en la cuerda floja, a punto de derrumbarse con la más mínima ráfaga de viento. Lo que ella no sabía era que esa noche, en las sombras del restaurante, alguien había visto sus lágrimas y había decidido no olvidarlas. Michael Reynolds, el reservado director ejecutivo, acababa de añadir un nuevo nombre a su lista de preocupaciones: Emily Carter. La noche siguiente, el restaurante La Llama Dorada brillaba con fuerza. Las lámparas de araña iluminaban la elegante sala, y los clientes, vestidos con trajes y vestidos de noche, disfrutaban de la ilusión de perfección que se les ofrecía. En este mundo de lujo, el personal trabajaba como engranajes invisibles de una gran máquina. Michael Reynolds permaneció inmóvil junto al mostrador, observando cada movimiento. Tras su máscara de fría autoridad, tenía la mirada fija en un objetivo específico: Emily Carter. Desde el día anterior, su imagen se había grabado en su mente. Las lágrimas, la sonrisa forzada, el miedo en su voz. Sabía reconocer la angustia oculta. Mientras tanto, Emily intentaba sobrevivir a otra noche de trabajo. Mark Benson, fiel a su estilo, nunca perdía la oportunidad de presionarla. «Carter. Más rápido. ¿Crees que los clientes están aquí para admirar tu lentitud?» Los demás camareros bajaron la mirada. Nadie se atrevió a intervenir, por miedo a convertirse en el próximo objetivo. Emily lo recibió con la cabeza gacha, pero su rostro enrojecido delataba una profunda humillación. Michael apretó la mandíbula. Había visto este tipo de comportamiento con demasiada frecuencia, jefes insignificantes que creían gobernar pequeños imperios. Pero esta noche, decidió no quedarse de brazos cruzados. Cuando el servicio disminuyó su velocidad por un momento, se acercó a Emily. «Señorita Carter», dijo en voz baja pero firme. «Acompáñeme». Dio un salto, sorprendida por la orden tan brusca. Su primer instinto fue el miedo. ¿Había cometido un error? ¿Iba a perder su trabajo? La mirada gélida de Michael no la tranquilizó. Asintió y lo siguió, cruzando la sala bajo la mirada curiosa de sus compañeros. La condujo a una pequeña oficina en la parte de atrás, lejos del bullicio. Una habitación sencilla con un escritorio, 2 sillas y una lámpara. Michael cerró la puerta tras ellos y se giró para mirarla. «Siéntate». Emily obedeció, incómoda. Le temblaban ligeramente las manos. Lo miró y susurró. «¿Hice algo malo, señor Reynolds?» Michael guardó silencio un momento, con la mirada fija en ella. Luego negó lentamente con la cabeza. «No. Pero llevas un peso encima». «Lo vi anoche». Emily se puso rígida. Sus dedos agarraron su delantal. «No fue nada, solo estaba cansada», respondió rápidamente. «Estoy bien». Michael se recostó en el escritorio, cruzándose de brazos. Su voz se volvió más suave, algo casi inesperado viniendo de él. «Sabe, señorita Carter, no creo en las lágrimas sin motivo. Nadie llora así sin una razón seria». Emily bajó la mirada,
avergonzada. Siempre había aprendido a ocultar sus heridas, a no mostrar nada. A los jefes no les gustaban los empleados frágiles. Pero había algo diferente en la voz de Michael, una autoridad que no juzgaba, sino que examinaba. Ella respiró profundamente, buscando las palabras. Es que, tengo mucho que afrontar. Pero no puedo permitirme perder este trabajo. Es todo lo que tengo. Michael observó cada temblor en su voz, cada vacilación. No estaba contando toda la historia, él lo sabía. Pero decidió no insistir. Todavía no. Muy bien, dijo finalmente. No tengo intención de enviarte lejos, si eso es lo que temes. Pero debes saber esto, me doy cuenta de lo que otros no ven. Y no lo olvido. Emily levantó la vista sorprendida. Por primera vez, vio algo más que frialdad en sus ojos, un destello de sinceridad. Pero, cautelosa, simplemente asintió y se levantó, lista para regresar al comedor. Antes de irse, Michael agregó. Un consejo, nunca dejes que nadie te convenza de que vales menos de lo que vales. Emily se quedó allí un instante, impactada por estas palabras. Luego se fue, confundida. En la oficina, Michael permaneció solo. Su instinto le decía que Emily Carter ocultaba una carga mucho mayor de la que admitía. Y por alguna razón que aún no podía explicar, sabía que estaba a punto de descubrir la verdad. En el universo brillante y silencioso de llama dorada todo parecía perfecto a los ojos de los clientes. Los platos salían de la cocina como obras de arte, los vinos fluían con elegancia y la sonrisa de cada camarero daba la impresión de un servicio impecable. Pero tras esta fachada brillante se escondía otra realidad, conocida solo por el personal. Una realidad llena de presión, humillación y secretos. En el centro de esta sombra se encontraba Mark Benson, el encargado del comedor. Un arrogante cuarentón, con un traje demasiado ajustado y una sonrisa depredadora que nunca inspiraba confianza. Frente a los clientes, era encantador, casi empalagoso. Pero en cuanto la puerta del comedor se cerró tras él, se reveló su verdadera naturaleza, frío, cruel y codicioso. Desde su llegada, ha impuesto su ley a los empleados. Los nuevos empleados eran objeto de su sarcasmo, y quienes intentaban quejarse veían misteriosamente reducidas sus horas de trabajo hasta el punto de verse obligados a dimitir. Emily Carter pagó el precio regularmente. Una noche, después de servir la mesa sin falta, Mark lo llamó bruscamente en la cocina. Carter, ven aquí. Emily se acercó con las manos apretadas alrededor de la bandeja. Sí, señor. Mark levantó un ticket de pedido y lo agitó frente a ella. Olvidaste anotar el punto de cocción del filete de la mesa 10. El cliente se quejó. ¿Te parece aceptable? Emily palideció. Sabía que no había tomado esa orden. Pero, no fui yo quien. La interrumpió bruscamente, elevando el tono de voz. ¿Quieres hablar? ¿Quieres que le diga a Reynolds que no puedes conseguir una mesa? Emily guardó silencio. Sabía que protestar solo empeoraría las cosas. Así que bajó la mirada y asintió. No, señor. Mark sonrió, complacido con su sumisión. Bien. Entonces haz tu trabajo como es debido. Si no, ya sabes lo que te espera. Se fue con un nudo en la garganta, mientras sus compañeros miraban hacia otro lado. Nadie se atrevió a interponerse en el camino de Mark Benson. Lo que Emily no sabía era que Michael Reynolds había presenciado la escena, escondido a pocos metros de distancia. Su mirada oscura siguió a Mark, y una ira fría se apoderó de él. Pero no fue solo la crueldad de Mark lo que despertó sus sospechas. Michael, como gerente general, había notado inconsistencias en las cuentas del restaurante durante varias semanas, facturas infladas, pedidos ficticios, discrepancias en los inventarios de vino. Todo esto apuntaba a una malversación de fondos cuidadosamente orquestada. Y Michael sabía que Mark Benson era la clave. Una noche, después de la hora de cierre, Michael se quedó en su oficina improvisada hasta más tarde de lo habitual. La cocina estaba en silencio, el comedor sumido en la oscuridad.
Hojeó los registros financieros del restaurante, recorriendo las cifras con los dedos. La evidencia era clara, Mark no solo maltrataba a sus empleados. También robaba. Pero lo que más le impactó fue que Emily parecía ser una de las víctimas de este sistema. Tenía los peores horarios, las mesas menos generosas y sufría descuentos injustificados en sus propinas. Michael cerró la caja con un gesto brusco. Había sombras en ese restaurante. Y era hora de encender la luz. La mayoría de los empleados de la Llama Dorada conocían a Michael Reynolds como un hombre estricto, reservado y esquivo. Para ellos, era simplemente un gerente general enviado por los dueños para supervisar el buen funcionamiento del establecimiento. Pero lo cierto era que nadie lo sospechaba. Michael Reynolds no era solo un líder. Él era el dueño oculto, el hombre detrás del imperio. Un pasado borrado. Nacido en un barrio obrero de Chicago, Michael creció en un mundo marcado por la pobreza y la violencia. Su padre, obrero, llegaba a casa exhausto todas las noches, y su madre trabajaba de camarera en un pequeño y sórdido restaurante. Michael había visto a menudo a su madre llegar a casa con los ojos rojos, tras ser humillada por los clientes y regañada por su jefe. Estos recuerdos le dejaron una profunda huella. De adolescente, decidió que nunca más permitiría que alguien a quien amaba sufriera ese trato. Trabajó incansablemente, haciendo trabajos esporádicos mientras estudiaba economía y administración en secreto. A los 20 años, abrió su primer negocio, una pequeña empresa de distribución de alimentos. En 10 años, había construido un imperio. Pero a diferencia de otros empresarios, optó por la discreción absoluta. Sus empresas estaban dirigidas por testaferros, sus hoteles y restaurantes parecían pertenecer a inversores invisibles. El propio Michael nunca apareció en los medios. A los ojos del mundo, no existía. Y aún así, su poder era real. Una doble vida. Michael había desarrollado una extraña costumbre, frecuentar anónimamente sus propios establecimientos. A veces como simple cliente, a veces como empleado de paso, o incluso como gerente general enviado por la empresa matriz. Esto le permitía ver la verdad. Sentir la realidad vivida por sus empleados. Así descubrió malversaciones, apropiaciones indebidas, injusticias, y así destituyó discretamente a directivos corruptos. Pero nunca se había sentido tan preocupado como desde que vio a Emily Carter llorando en la cocina. Se sorprendió a sí mismo, ¿por qué esta joven le afectaba tanto? Quizás porque le recordaba a su madre, agobiada por el peso de sus deudas, pero siempre defendiendo a sus hijos. Quizás también porque veía en Emily una fuerza oculta, un coraje silencioso que merecía algo mejor que la vida que le estaba siendo dada. Esa noche, en su lujoso apartamento con vistas a Manhattan, Michael estaba de pie frente al ventanal, con una bebida en la mano. La ciudad brillaba bajo sus pies, reflejo de su poder y riqueza. Pero su mente permanecía fija en un rostro cansado, el de Emily Carter. Tenía los medios para cambiar su vida en un abrir y cerrar de ojos. Para saldar sus deudas, financiar el cuidado de su hermana, darle una nueva vida. Pero sabía que Emily jamás aceptaría caridad. Su orgullo y dignidad le impedirían pedir ayuda. Así que decidió una cosa, descubriría toda la verdad sobre ella, sin revelar aún quién era realmente. Y luego encontraría la manera de ayudarla, incluso si eso significaba enfrentarse directamente a Mark Benson. Dejando su vaso, Michael se hizo una promesa silenciosa a sí mismo. Esta vez no me limitaré a observar. Protegeré. Y por primera vez en mucho tiempo, el hombre frío y reservado sintió una emoción que creía perdida, un apego incipiente. A la mañana siguiente, el hotel estaba tan resplandeciente como siempre. Los huéspedes, ataviados con elegantes trajes y vestidos de noche, bajaban a desayunar. Sonrisas, conversaciones en voz baja y el tintineo de los cubiertos se mezclaban en una atmósfera que contrastaba marcadamente con la tormenta interior que Emily atravesaba. Había trabajado toda la noche, completando sus tareas con un rigor casi mecánico. Sus ojos enrojecidos delataban su falta de sueño, pero nadie parecía notarlo, o quizás preferían hacer la vista gorda. En el mundo de los hoteles de lujo,
los problemas del personal no tenían cabida delante de los huéspedes. David Morgan, sentado discretamente en un rincón del restaurante del hotel, observaba la escena. Desde su encuentro en la cocina, había estado pensando en la angustia que había visto en los ojos de la joven. Él, que solía mantener distancia de la vida privada de sus empleados, sintió que esta vez no podía permanecer como un simple espectador. Observó cómo Emily se esforzaba por sonreír mientras atendía a los clientes, cómo inclinaba la cabeza ante cada comentario, por trivial que fuera. Una fuerza increíble parecía contener sus emociones, pero también percibió la fragilidad tras esa máscara. Más tarde esa mañana, mientras caminaba por el pasillo hacia las oficinas administrativas, vio a Emily charlando brevemente con un hombre con uniforme de seguridad. El hombre, arrogante y brusco, habló con tono cortante. «Olvidaste informar la hora de cierre otra vez anoche. Ten cuidado, Emily. El próximo error no será perdonado». Emily se disculpó de inmediato, bajando la voz como una niña regañada. David frunció el ceño. Conocía a este agente, Charles Becker, un empleado conocido por su excesiva rigidez y su trato a veces despectivo con el personal femenino. David sintió una punzada de indignación. Pero se abstuvo de intervenir de inmediato. Su función no era airear un conflicto en público. Sabía que necesitaba comprender toda la historia antes de actuar. Esa noche, llamó discretamente a la jefa de recursos humanos, Martha Collins. Con voz firme pero tranquila, le preguntó. «Martha, quiero un informe completo sobre las condiciones laborales de todo el personal, especialmente del departamento de catering. Y también quiero que revises el historial disciplinario del agente Becker». Martha lo miró sorprendida. Pocas veces el director ejecutivo se involucraba personalmente con tanto detalle. Pero el tono de David no dejaba lugar a discusión. Esa noche, David se sentó solo en su oficina, contemplando la vista nocturna de la ciudad. Su mente se desgarraba. ¿Por qué Emily lo había afectado tanto? ¿Por qué esta repentina necesidad de intervenir? ¿Era simplemente empatía o el reflejo de una soledad que se negaba a admitir? Abajo, en una modesta sala de profesores, Emily lloraba en silencio. Había recibido un mensaje de su hermano menor, quien había sido trasladado de urgencia al hospital por falta de atención preventiva. Las facturas se acumulaban y su salario, recortado por sanciones injustas, ya no le alcanzaba. Dos almas, en un mismo hotel, separadas por pisos, pero unidas por un hilo invisible. Hasta entonces, el silencio de David había pesado mucho. Pero pronto, este silencio se convertiría en acción. A la mañana siguiente, el restaurante reanudó su rutina habitual. Los clientes entraban en fila, los platos tintineaban y los camareros se afanaban en hacer que todo pareciera tranquilo. Sin embargo, bajo esta fachada, flotaba una tensión invisible en el aire. Olivia, a pesar del cansancio, había recuperado la dignidad. Se recogió el pelo en un moño elegante, se puso el delantal y continuó atendiendo a los clientes con una sonrisa contenida. Pero en lo profundo de sus ojos brillaba una nueva llama, la de una fuerza renovada. En su oficina con fachada de cristal, Ethan Carter observaba discretamente. Desde su conversación, no había parado de pensar. Las palabras de Olivia aún resonaban en su mente: nadie debería sentirse invisible. Ahora comprendía que su rol como director ejecutivo no se limitaba a gestionar cifras o firmar contratos. Tenía una responsabilidad humana. A la hora del almuerzo, entró un cliente adinerado, conocido por su arrogancia. Chasqueó los dedos para llamar a Olivia y le habló con desdén. «Date prisa, que para eso estás aquí, ¿no?» A Ethan le hirvió la sangre. Contrariamente a su habitual comportamiento silencioso, se levantó y se acercó a la mesa. Los clientes y el personal lo miraron fijamente, sorprendidos de verlo intervenir. Con calma, colocó una mano sobre el hombro de Olivia y le dijo al cliente: «Señor, nadie aquí debe ser tratado con desprecio. Ella merece tanto respeto como yo, como usted, como cualquiera sentado en este restaurante». Se hizo un silencio denso. El cliente, avergonzado por haber sido puesto en su lugar públicamente, murmuró unas torpes disculpas.
Olivia, con los ojos llorosos, le susurró un suave «gracias» a Ethan. Más tarde, en la cocina, el personal se reunió alrededor de Olivia. Sus colegas, que a menudo la habían ignorado, comenzaban a verla con otros ojos. «Sabes», murmuró Daniel, el jefe de camareros, «no siempre te hemos tratado como te mereces. Pero después de lo que hemos visto, no eres invisible. No para nosotros». Olivia sintió una calidez interior. Por primera vez en mucho tiempo, no era solo la camarera olvidada. Ethan, en su oficina, sabía que había cruzado un punto sin retorno. Había abierto una puerta que jamás podría cerrar, la puerta a la verdad. Pero una pregunta lo atormentaba ahora. ¿Hasta dónde tendría que llegar para proteger a Olivia y cambiar la cultura de este restaurante? A la mañana siguiente, la llama dorada todo estaba en silencio, un silencio casi inquietante. Los clientes habituales disfrutaban de su café, algunos hojeando el periódico, otros hablando en voz baja. Pero entre bastidores, se avecinaba una tormenta. Ethan Carter sabía que se acercaba el momento de revelar su verdad. Desde su primer encuentro con Olivia, había observado de cerca las injusticias, los abusos y la malversación de fondos orquestados por Mark Benson y algunos cómplices dentro del hotel. Había recopilado las pruebas necesarias, tomado notas y planeado sus estrategias. En la sala de profesores, Olivia se afanaba en preparar los pedidos del almuerzo. Había recuperado algo de fuerza interior, pero una preocupación persistía, el peso de sus deudas y la frágil salud de su hermana la mantenían al borde del abismo. Ethan se acercó silenciosamente y la llamó por su nombre. «Olivia, ¿puedes venir conmigo unos minutos?» Ella asintió con vacilación y lo siguió a una sala de reuniones apartada. Allí, él cerró la puerta y la miró directamente a los ojos. «Olivia, hay algo que debes saber», dijo lentamente. «No soy solo el gerente general, ¿sabes? Soy el dueño de este establecimiento». Olivia lo miró fijamente, con los ojos abiertos, incapaz de reaccionar de inmediato. Le temblaban los labios. ¿Tú eres el dueño? Pero, no entiendo. Ethan respiró profundamente. Quería que descubrieras la verdad en el momento oportuno. Quería asegurarme de que supieras que te he estado observando, no para criticarte, sino para comprenderte. Tu valentía, tu dedicación, la forma en que proteges a tu hermana, nada de eso se me escapó. Olivia sintió una mezcla de confusión y alivio. Recordó las lágrimas del día anterior y la discreta atención que él le había prestado a sus dificultades. Y ahora la verdad salía a la luz, poniendo su mundo patas arriba. «¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste antes?», susurró. «Porque», respondió Ethan, «quería que tus compañeros y Mark te trataran con justicia, no que solo yo te ayudara. Y porque quería que entendieras que tu valor no depende de mi ayuda, sino de ti mismo». Se hizo un silencio cargado de significado. Olivia sintió que la ira y la gratitud se mezclaban en una extraña mezcla. Había sido humillada, explotada, pero nunca había dudado de su propia fuerza. Y ahora, aquel a quien creías ampliamente superior revelaba una identidad que lo cambiaba todo. «Gracias», dijo finalmente, con la voz temblorosa. «Pero, no sé si puedo confiar plenamente en ti». Ethan sonrió levemente, comprendiendo su cautela. «No te pido tu confianza inmediata. Solo te pido que me dejes protegerte y corregir lo que está mal aquí». Y mientras las pruebas contra Mark y sus cómplices se acumulaban en archivos seguros, Ethan sabía que el siguiente paso sería decisivo. La verdad finalmente salía a la luz, y solo quedaba actuar. La tensión en la llama dorada estaba llegando a su punto álgido. Ethan Carter sabía que había llegado el momento de la verdad. Mark Benson, confiado en que sus manipulaciones pasarían desapercibidas, continuó dando órdenes, amenazando y menospreciando al personal, sin percatarse de que su frágil imperio se desmoronaba bajo sus pies. Ethan había tomado todas las precauciones. Había reunido pruebas de malversación de fondos, abuso de poder y acoso. Cada documento, cada factura falsificada, cada testimonio de sus colegas, estaba meticulosamente organizado para que Mark no tuviera escapatoria.
Esa mañana, mientras el restaurante se preparaba para el almuerzo, Ethan llamó a Mark a la oficina principal. El ambiente estaba cargado de tensión. Los asistentes y algunos empleados clave habían recibido información discreta y esperaban afuera, listos para testificar. Mark, comenzó Ethan con voz tranquila pero firme, necesitamos hablar sobre tu conducta dentro de este establecimiento. Mark levantó una ceja sorprendido. Ah, ¿sí? ¿Y crees que no estoy llevando las cosas bien? No solo no estás gestionando bien, sino que estás abusando de tu posición, continuó Ethan. Y tengo todas las pruebas para demostrarlo. Dejó un grueso expediente sobre el escritorio. Mark lo miró perplejo, e intentó sonreír, pero su sonrisa se desvaneció rápidamente al darse cuenta de que no podía negar lo obvio. No es posible, murmuró. Todo es posible cuando se observa con atención y se lleva un registro de las pruebas, respondió Ethan. Su acoso al personal, malversación de fondos, deducciones injustificadas en la nómina, todo está documentado. La puerta de la oficina se abrió entonces y Olivia entró, acompañada de algunos compañeros, visiblemente molesta pero valiente. Miró a Mark y dijo con voz clara. Intentaste humillarnos, explotarnos. Pero ya no somos invisibles. Mark intentó decir una última palabra, pero la confianza y la firmeza en las voces de Olivia y las demás lo ahogaron. Sabía que había perdido el control. Ethan se inclinó ligeramente hacia adelante. Mark, tu contrato termina hoy. Te aconsejo que te vayas antes de que intervengan las autoridades. Humillado e incapaz de responder, Mark salió de la oficina mientras los empleados observaban. El silencio que siguió fue de alivio y victoria. Olivia sintió una oleada de libertad que la invadió. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió protegida y respetada. Ethan se giró hacia ella con una leve sonrisa en sus labios. Esto nunca debió pasarte, Olivia. Pero a partir de hoy, vamos a cambiar las cosas. Y en ese momento de triunfo silencioso, el personal de la Llama Dorada comprendió que la justicia podía restablecerse incluso en los rincones más oscuros de un mundo aparentemente perfecto. Las semanas posteriores a la caída de Mark Benson fueron un punto de inflexión para la Llama Dorada. El ambiente en el restaurante cambió radicalmente, el miedo y la humillación dieron paso a la confianza, el respeto y la colaboración sincera entre todos los empleados. Olivia Carter, liberada del peso del acoso, recuperó no solo su dignidad, sino también su fuerza interior. Los clientes notaron rápidamente este cambio, atendía con confianza, una sonrisa sincera y una energía positiva que iluminaba el local. Cada gesto, cada palabra, demostraba la resiliencia que había cultivado a pesar de los desafíos. Ethan Carter, ahora propietario del establecimiento, colaboró estrechamente con Olivia para reformar las operaciones internas del restaurante. Implementó capacitaciones sobre respeto y comunicación, implementó un sistema de retroalimentación transparente y justo, y se aseguró de que nadie volviera a ser humillado ni explotado. Una noche, cuando el restaurante estaba a punto de cerrar, Olivia se quedó unos minutos para guardar sus cosas. Ethan se acercó y le entregó un archivo. Esto incluye apoyo para ti y tu hermana, dijo. Atención médica, alquiler y todo lo que necesites. Pero lo más importante es que quiero que sepas que nunca más tendrás que luchar sola. Olivia, conmovida hasta las lágrimas, cogió el expediente. Yo, no sé qué decir, susurró. No tienes que decir nada, respondió Ethan con dulzura. Solo tienes que seguir siendo tú mismo. Y recuerda que el valor de una persona no se mide por lo que le hacen pasar, sino por la fuerza con la que se recupera. Unos meses más tarde, el Llama Dorada se había convertido en más que un restaurante, un lugar donde los empleados se sentían valorados, respetados y protegidos. Olivia había recuperado la confianza e incluso pudo matricular a su hermana en una escuela especializada para sus necesidades médicas, lo que les brindó un futuro más seguro. En las oficinas del restaurante, Ethan observó la sala con una leve sonrisa. Sabía que su misión no era solo dirigir un restaurante, sino proteger y animar a quienes trabajaban bajo su techo. Y recordó aquella primera noche, cuando las lágrimas de Olivia lo detuvieron en el pasillo. Esas lágrimas, fuente de dolor,
habían sido el catalizador de una transformación, un renacimiento para Olivia, una lección de humanidad para Ethan y una renovación para todo el hotel. El llama dorada ahora brillaba por lo que debía representar, no solo lujo y elegancia, sino dignidad, respeto y esperanza. Y en este mundo a veces cruel, esta verdad permanece grabada para siempre: la fuerza y la bondad de la gente común pueden cambiar la vida de quienes los rodean, incluso en los lugares más inesperados.